y Bendición, bendiciones para todos. bendiciones, bendiciones. Amén. Bueno, aprovechemos a arrancar puntualitos, ¿sí? Con los que estamos. Amén. Los que después vayan entrando serán bienvenidos, pero aprovechemos el tiempo porque después se va la luz y nos quedamos cortos. ¿A quién le gustaría orar para arrancar esta noche? Voluntariamente, uno que quiere orar. Amén. Oremos al Señor entonces. Oremos al Señor. Padre eterno, Dios de toda gracia, maravilloso Salvador. Te agradecemos porque nos das el privilegio de esta noche estudiar con mi hermano Israel su palabra y también que Él nos anime a seguir adelante estudiando su palabra y que podamos, pues a través de Él sea un canal de bendiciones para nuestras vidas y que su palabra hable a través de Él esta noche. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a revisar rápidamente, ¿no? Vamos a recordar un poquito lo que hablamos el día de ayer, ¿sí? A ver, espera que comparto. Listo. Habíamos hablado acerca de qué es la iglesia, ¿no? Porque estamos viendo esta materia que es iglesia local y misiones. Habíamos dicho, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es la iglesia? ¿Y para qué está la iglesia, no? Y habíamos dicho que la iglesia, la palabra eclesia en original, significa llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de. Entonces comenzamos a repasar el tema del evangelio, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados y habíamos sido, por causa del pecado, expulsados de la gloria de Dios. Por eso es que llegamos ahí a estar en ese lugar de delitos y pecados. Así se llama esa condición en la que se encuentra el hombre, ¿no? Y habíamos visto que esa separación es la muerte espiritual. Hay tres tipos de muerte: física, espiritual y muerte eterna, ¿no? Y en todo, siempre, en todo sentido, la muerte tiene que ver con separación, ¿no? Entonces, pero vimos que el Evangelio, los que llegan a ser parte de la iglesia son todos aquellos que son llamados a su gloria y a su reino, el lugar que fuimos expulsados de la gloria de Dios, 1 Pedro 5:16, que Él nos llamó a su gloria y a su reino. ¿De dónde? Donde estábamos allí, en nuestros delitos de pecado. Entonces, Él nos rescata, Él vino a llamar, somos los llamados afuera, vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿ok? Y vimos entonces cuáles son los dos propósitos. Bueno, ¿qué es la iglesia? Los llamados afuera, afuera de este mundo de pecado, de este sistema de pecado. ¿Y para qué está? Bueno, acá están dos propósitos: glorificar a Dios. Y cada uno de nosotros, habíamos dicho, el templo físico no es la iglesia, es un edificio. Hoy estuve en una reunión de jóvenes adultos de mi iglesia y, y la reunión fue en un café restaurante, allí a 1 cuadra y media de la iglesia. Y entonces, por no ser en el templo, no se cumplen los propósitos. No importa dónde nos congreguemos, el propósito es reunirnos para glorificar a Dios. Entonces, independientemente de dónde, porque no se trata de un espacio físico, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y cada cosa que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, ¿no? Sea pues que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa para la gloria de Dios. Para eso estamos, para eso fuimos llamados afuera, fuimos creados y fuimos hechos, ¿ok? Y el otro propósito es esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones. Y vimos que este es un desafío no menor, es bravo, porque nuestra lucha es contra el infierno, ¿no? Y por eso el Señor Jesucristo dijo, bueno, tranquilos, yo les voy a dar el poder del Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo es para evangelizar, no es para otra cosa, es para ser testigo, estar dispuesto a dar nuestra vida por Cristo, y las puertas del Hades no pueden resistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuenta con este poder del Espíritu Santo. Entonces esas puertas, esos cerrojos son quebrantados cuando vamos con el mensaje de salvación, en el poder del Espíritu Santo, a predicar el Evangelio, y las almas se convierten. Habrá gente que rechaza, no nos rechaza a nosotros, rechaza al Espíritu Santo, que es el que vino a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Eso es lo que vimos el día de ayer, ¿ok? Así en breves rasgos, ¿no? Un resumen muy, muy cortito. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Lo que hablamos ayer, ¿cierto? Amén. Amén. Perfecto. Amén. Bueno, amén. Entonces, bueno, ahora vamos a
a continuar con lo... Ah, porque esto no se me permite. Ahí está. Vamos a continuar entonces con el resto de la clase. ¿Para qué existen las iglesias actuales? Voy a poner acá el teléfono. ¿Sí? ¿Para qué existen las iglesias actuales? A ver, espérenme que esto no sé por qué se me corre. Ok, vamos. Esto no sé por qué se me corre, perdón, perdón, perdón. Ah, Vamos a revisar entonces los siguientes textos que están apareciendo en pantalla. Romanos 3:2 en primer lugar. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios allí. Alguien que nos ayude con la lectura bíblica, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Amén. Dice, mucho en toda manera. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Ok, ¿de qué está hablando? ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? Viene hablando del tema de qué aprovecha ser judío, de qué aprovecha la circuncisión. Y claro, si siendo que él viene desarrollando una tesis donde explica que todos somos culpables, ¿no? Todos somos culpables. El religioso es culpable, el judío es culpable, el ateo es culpable, el gentil, etcétera, etcétera. Todos somos culpables. Pero ¿y entonces de qué sirve ser judío? Y mucho, sirve de mucho. ¿Por qué? Porque dice que fue a los judíos que se les confió la palabra de Dios, ¿sí? En este sentido, qué privilegio, ¿no? Para el pueblo judío poder tener o poder haber sido estos receptores de la palabra de Dios, ¿sí? Y Romanos 9:5, ¿alguien puede dar lectura a Romanos 9:5? Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien, entonces acá una vez más la escritura nos da otro dato de el privilegio de los judíos. ¿Cuál es este otro privilegio que tuvieron? El primer privilegio ya vimos, ellos fueron depositarios de la palabra de Dios, pero el otro privilegio que vemos acá es que fue el pueblo de donde Dios eligió que naciera quien iba a ser el redentor del mundo, su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y finalmente, otro privilegio que tuvo Israel, Isaías 43:10 e Isaías 44:8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Isaías 43:10 dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Y el 44:8? Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Dice A ver, así: no temáis ni os amedrentéis. No te lo he oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Muy bien. Estos dos textos dicen que Israel tuvo el privilegio de ser ¿qué cosa? De ser testigos de Dios al mundo. Testigos al mundo, testigos de Dios. Entonces, al igual que Dios tenía un plan y un propósito para Israel, también lo tiene para la iglesia. Nunca Dios hace algo con despropósito, jamás. Jamás Dios hace o permite algo con despropósito. Cada situación que Dios permite tiene un propósito. Cada plan de Dios está bien diseñado con un propósito específico. Cuando Dios decide formar a la nación de Israel, tenía estos propósitos. A través de Israel iba a darnos la palabra de Dios. A través de Israel iba a darnos
el Mesías Redentor, a través de Israel, iba el mundo a tener un testimonio acerca de Dios. Ahora, cuando pensamos en la iglesia, nos encontramos con esta situación. En primer lugar, para los judíos, pensando en que ellos tenían que ser testimonio de Dios, ¿qué es lo que Dios les pide a ellos? Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué le pide? A ver, alguien que dé lectura. Amén. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues, y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo esto, estatutos, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Muy bien. Dios tenía el propósito de que el pueblo judío, Dios le dio al pueblo judío el propósito de que guarden la palabra de Dios, de que vivan de acuerdo a la palabra de Dios, de que la cumplan, de la que obedezcan, y que de esta manera, al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ese estilo de vida iba a llamar la atención de todos los pueblos que le rodeaban, y ese estilo de vida que llamaba la atención a todos los pueblos iba a ser un testimonio, ¿sí? Ahora, Dios elige al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel todas las naciones le conozcan. Todas las naciones le conozcan. La pregunta es, ¿será que ellos llevaron a cabo este propósito? ¿Lo llevaron a cabo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Israel llevó a cabo ese propósito? No lo llevaron. Lamentablemente, Israel fracasó. En una ocasión, Dios le dice a Moisés, ¿no? Le dice, dile al pueblo que elija entre la bendición o la maldición, entre la obediencia o la desobediencia. Que son libres, dile que son libres de elegir, pero diles que yo quiero que elijan la obediencia, porque quiero bendecirlos, ¿no? ¿Qué eligieron ellos? La desobediencia. No acataron los mandamientos de Dios, no acataron las ordenanzas de Dios, los estatutos de Dios, se fueron tras ídolos fabricados por el hombre, adoraron ídolos, cometieron tremendas aberraciones, sufrieron las consecuencias. En vez de ser un pueblo exclusivo que pueda dar testimonio, se mezcló, abrazó tradiciones, prácticas, religiones paganas y vivió de acuerdo a esas religiones paganas. Entonces, no se llevó a cabo el propósito para el cual Dios había escogido a su pueblo Israel, ¿sí? De poder mostrarse al mundo, que el mundo lo conozca a Dios a través de Israel. Ahora, pensando en los hombres, en todos los hombres, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos a darnos cuenta que Dios quiere que se cumpla el propósito de Él a través de los hombres. Tito 2, del 1 al 7, ¿alguien lo puede leer? Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudente, casta, cuidadosas de su casa, buena, sujeta a su marido,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas, mostrando integridad y seriedad. Amén. Amén. Escuchen bien. Él dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñar la palabra de Dios. Se lo dice al líder de la iglesia, se lo dice a los jóvenes, se lo dice a las mujeres, todos, hombres y mujeres, chicos y grandes, líderes y no líderes, con cargo o sin cargo. Tenemos que vivir la palabra de Dios, porque viviendo la palabra de Dios vamos a marcar notoriamente la diferencia entre uno que tiene a Dios y uno que no tiene a Dios. El que no tiene a Dios vive a su manera, y el que tiene a Dios, que cumple su palabra, que no hace que la palabra de Dios sea blasfemada, provoca curiosidad en las personas que no tienen a Dios. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué vives así? ¿Por qué haces esto? Y el apóstol Pedro dice, bueno, tienes que estar preparado para presentar defensa con sabia mansedumbre a todo aquel que demanda razón de vuestra esperanza. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué vives así? ¿Sí? Dios tiene este mismo propósito para todos los hombres que han nacido de nuevo. Ahora, ¿qué pasos son los que se deben cumplir o qué son los pasos para cumplir este propósito de que podamos nosotros también mostrarle al mundo, que era el propósito de Dios para los judíos, mostrar al mundo por la obediencia a la palabra de Dios cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, mostramos cómo es Dios. ¿Qué son los pasos? Este es un pasaje famoso de la Escritura que todos nosotros debemos conocer, debemos memorizar. Romanos 10, del 13 al 17, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice? ¿Alguien puede leer? ¿Alguien lo encontró? Amén. Amén. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. Amén, amén. Muy bien. El propósito entonces de Dios para todo hombre es que todo hombre lo pueda llegar a conocer. Pero ¿cómo van a llegar a conocer? ¿Cómo pueden llegar a conocer a Dios? Bueno, desde el versículo 13, en este capítulo, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no han creído, porque no hay quien les comunique, ¿no? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán si ni siquiera han escuchado? Si ni siquiera han escuchado. ¿Y cómo irán si no hay quien les hable, si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Querido hermano, no sé si ustedes han escuchado, hay una expresión que tiene algo de cierto, pero también es muy confusa. Dice, alguien dijo alguna vez, no prediques la palabra a menos que sea necesario. O sea, lo está diciendo de una manera que no verbalices la palabra, predica con tu testimonio. Predica con tu testimonio. Y bueno, tiene algo de verdad, tiene algo de sentido, pero lo cierto es que hasta que yo no abra mi boca, hasta que yo no abra mis labios
y predique el evangelio, la gente ¿cómo va a creer? Sí van a ver un estilo de vida diferente que va a llamar la atención y debe ver la atención. Pero ese estilo de vida es el respaldo al mensaje que yo voy a verbalizar. Yo tengo que anunciar el evangelio, yo tengo que hablar de Cristo, yo tengo que abrir mi boca y por mis labios tiene que salir el evangelio y llegar a los oídos de las personas que están frente a mí. No es simplemente, no solamente modela o marca un estilo de vida diferente. Sí, esto tenemos que hacerlo, pero ese es el respaldo para el testimonio que luego vamos a dar hablado. Yo necesito hablar el evangelio. Yo necesito hablar el evangelio. Ahora, ¿para qué estamos aquí y no en el cielo? Bueno, estamos aquí para anunciar el evangelio. ¿Quiénes? ¿Los pastores? No, solamente los pastores. ¿Quiénes? Los líderes, no solamente los líderes. ¿Quiénes? Los que tienen un título de misionero. No. Lo que la iglesia no ha entendido, y nosotros somos la iglesia, es que todos somos misioneros, todos hemos sido enviados para hablar la palabra de Dios. La gran comisión no es solamente para los que tienen cierto cargo, cierta autoridad, cierto ministerio o cierto título en la iglesia, o para el que tiene tantos años en el Evangelio. Es para todos aquellos que han nacido de nuevo. A todos se nos ha enviado, a todos. Pero yo no sé mucho, no importa. ¿Qué entendiste? El Evangelio que creíste, el Evangelio que creíste lo entendiste. Bueno, comunícalo. Aunque no sepas mucho de la Biblia, aunque no tengas las respuestas a todas las preguntas, tenemos que ir y cumplir el mandato de ir y anunciar. Si no, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si nosotros no les predicamos? ¿Cómo? ¿Se acuerdan el, la historia del endemoniado Gadareno? Después que el endemoniado Gadareno se encontró con el Señor Jesús, quedó libre, este hombre quedó en su sano juicio, contempló al Señor, lo amó, lo adoró y quiso irse después con él en la barca. Y el Señor le dijo, no, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero si recién se convirtió, por lo menos llévalo contigo un par de semanas. No, 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 no. Hoy se convirtió, hoy ya puedes ir y contarle a los tuyos. Y ya debes ir y contarle a los tuyos. No, pero no sé mucho. Bueno, cuéntale lo que entendiste. Cuéntale lo que viviste. Como el ciego que dio testimonio del Señor Jesús ante los líderes religiosos. Yo no sé mucho, le dijo, yo no sé mucho, pero una cosa sé. Antes era ciego y ahora veo. Yo no sé mucho de la Biblia, no tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero una cosa sé, antes estaba perdido, estaba condenado, y hoy he sido alcanzado por la gracia de Dios, he sido perdonado, he sido salvado, he sido incluido en la familia de Dios. Hoy soy su hijo por la fe en Jesucristo, por la fe en la obra que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Todos mis pecados fueron perdonados. Estoy limpio de toda maldad. Y ahora, de día en día, Él va transformándome, me va renovando mi manera de pensar. ¿Sí? Entonces, los pasos para cumplir este propósito de que todo el mundo escuche a Dios, de que todo el mundo invoque a Dios son estos. Bueno, hemos sido enviados, entonces prediquemos, anunciemos, así ellos pueden oír y así ellos pueden creer y así ellos pueden invocar. Estos son los pasos. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue la última orden que Jesús dejó? Vamos a Marcos 16:15. ¿Alguien puede leer Marcos 16:15? Amén. Y le dijo,
Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos, bueno, esto será quizá para cierto grupo de personas, para un grupo elegido especialmente, no es para todos, bueno, estamos desenfocados, no estamos entendiendo la misión. La última orden del Señor Jesús, antes de ascender al cielo, antes de ascender a la gloria, fue vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Prediquen, abran la boquita, anuncien el Evangelio, vayan por todo el mundo. Entonces, algunos están esperando quizás alguna señal como que Dios me diga, me revele que yo tengo que irme a otro país, tengo que cruzar el océano, tomarme un avión, irme a otro continente para cumplir este llamado. No, estoy confundido. Debemos recordar que todos somos misioneros. Todos somos misioneros. La palabra misionero es una palabra en latín que significa enviado. Es la misma palabra que se usa para apóstol. La palabra apóstol es una palabra en griego que significa enviado. ¿Sí? Cambia el idioma, una palabra diferente porque es en idiomas diferentes, pero es el mismo significado. Esto sucede en todos los idiomas, ¿no? Eh, en español, en inglés, italiano, en francés, bueno, pueden sonar diferentes las palabras, pero significan lo mismo, ¿sí? El misionero es una persona que ha sido enviada. Todos hemos sido enviados, así que todos somos misioneros. Y la pregunta que yo debería hacerme, bueno, ¿estoy entendiendo cuál es mi mundo? Si la orden es ir por todo el mundo. Bueno, ¿cuál es mi mundo? Y mi mundo es, comienzo yo, no sé, a las 5 de la mañana, tomo mi desayuno, me he preparado, listo y salgo. Después que hice mi devocional, obviamente, salgo. Tengo que ir a la oficina, tengo que ir al taller, tengo que ir al campo, tengo que ir a la calle a trabajar. No sé cómo es tu mundo, ¿no? De pronto uno sale al colegio, luego sale a, no sé, a la biblioteca, luego se va a hacer deporte. No sé cómo es tu mundo. Vos lo conoces. Vos sabes cuál es tu mundo. Comienza muy temprano en la mañana tu misión. Sales, no sé, a hacer el mercado, te encuentras con el tendero de la esquina, compras los productos, después te embarcas en un bus y te vas para otro lado. Bueno, no sé cómo es tu mundo, pero vos conoces tu mundo. Esa es la orden para ti. Ve por tu mundo y predique el evangelio. Sí, yo quizás no puedo salir a otro país, pero estoy recorriendo mi mundo, el mundo que ahora me toca recorrer, y voy y predico el evangelio. Nosotros tenemos una idea equivocada también que se ha implantado en muchas iglesias, y es que ¿cómo se hace la misión de Dios? ¿Cómo se cumple la misión de Dios? Esto de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Se nos ha enseñado que la misión de Dios se hace de tres maneras. Unos oran, otros ofrendan y otros van. Unos oran, otros ofrendan y otros van. Entonces te dicen, bueno, vos puedes hacer misiones de cualquiera de las tres maneras. Quizás vos no puedes ir a otro lado, pero puedes orar. Bueno, quizás vos no puedes ir a otro lado, pero puedes ofrendar. ¿Sí? Entonces, unos oran, otros ofrendan y otros van. Bueno, pues no es así. No es así. Todos oramos, todos ofrendamos y todos vamos. Esa es la verdad. Todos oramos, todos ofrendamos y todos vamos. Esta es la forma de hacer misiones. Es verdad que quizás yo no puedo ir al otro lado del mundo, yo no puedo cruzar la frontera de mi país, es verdad,
Y es verdad que quizás yo puedo estar orando por un misionero en otro lado, es verdad que yo puedo de pronto o dar una ofrenda para ayudar a un misionero que está en otro lado, es verdad. Pero eso no me exime la responsabilidad de ir por mi mundo y predicar el evangelio. Algunas personas incluso han llegado a pensar de que lo que yo hago como vendedor en un almacén, lo que yo hago como jardinero en alguna empresa, lo que yo hago como mensajero, lo que yo hago como carpintero, lo que yo hago como mecánico, lo que yo hago como médico, o sea, mi profesión, lo que yo hago, no tiene el mismo valor espiritual que lo que hace el pastor, lo que hace el misionero. Eso sí es grande, eso sí sirve para el reino, eso sí sirve para la gloria de Dios. Lo mío, no, apenas es para tener dinero, para llevar pan a mi casa, para tener vestido, ropa, para tener un lugar donde vivir. Es para eso. Y es un tremendo error. Es un tremendo error. Dios me llevó a un taller de carpintería, permitió que ahí se me abran las puertas para ir y predicar el evangelio. Y para eso, en ese taller de carpintería, yo tengo que ser un excelente carpintero, porque si voy a hablar de Dios, tengo que mostrar a Dios. ¿Y cómo van a ver a Dios en mí? Van a escuchar de Dios a través de mí, pero tienen que ver en mi taller a Dios en mí. ¿Y cómo lo van a ver? Soy responsable, soy cumplido, soy puntual, soy excelente, soy exigente conmigo mismo en lo que hago. Soy educado, soy respetuoso, soy cordial. Ven a Cristo en mí. Y cuando yo abro mi boca para predicar el Evangelio, entonces ese mensaje está respaldado por el testimonio. Entonces yo no voy a un taller, Dios no me abrió las puertas de ese taller simplemente para ganar dinero, ganar un sueldo. Dios no me llevó a una empresa para... No, Dios no me lleva a mí para eso. Dios me lleva a mí allá para que sea su misionero. Dios me envió a ese lugar a ser su misionero, a ser su embajador. Me dio el poder del Espíritu Santo para ser testigo en ese lugar donde Dios me abrió la puerta, en ese campo. Para sembrar, en ese taller mecánico, en ese almacén, Dios me llevó ahí. Ese es mi campo misionero. Dios me envió ahí. Y de paso me pagan un sueldo, ¿eh? De paso me pagan un sueldo. La gente se equivoca y piensa, Dios me llevó ahí para poder ganar dinero, para poder llevar alimento a mi casa. No, 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 no. Dios no me llevó para eso. Dios me llevó para que yo predique el evangelio. Yo soy un misionero donde Dios me ha abierto una puerta ahí para que entre. Ahí yo soy un misionero. No nos confundamos, no perdamos la perspectiva. La gente piensa que el misionero es el que la iglesia le impuso las manos y él se fue a otro país. Y sí, sí es un misionero, pero yo soy un misionero también, donde Dios me puso. No es que lo mío, porque yo soy panadero, no es tan espiritual. Pensamos, no es tan espiritual. Yo soy un sastre, entonces lo mío no es tan espiritual como el otro. No, es el gran error de la iglesia el día de hoy. Ese es el gran error. La última orden del Señor Jesucristo para su iglesia fue, ve y predica por todo el mundo. Para eso estamos en la tierra. No hay otro propósito. ¿Por qué no hemos sido arrebatados? Y porque Dios quiere que anuncie. Y yo de pronto me distraigo y digo, no, Dios me llevó a la universidad para que saque un título. No, Dios me llevó a la universidad para que predique el Evangelio. Y de paso permite sacar un título. Pero Dios me llevó a predicar el Evangelio. Todos somos misioneros. Querido hermano, yo no sé si esa noticia te hace feliz. Saber que tú eres un misionero. Tú eres un misionero. Recuerda que no vas a tu taller, no vas al campo, no vas al mercado, no vas a la tienda, no vas a donde sea que vayas a trabajar, no vas para ganar sustento. Vos vas porque tienes que anunciar las buenas nuevas. Somos misioneros, somos misioneros, todos. No perdamos de vista el objetivo. Y de paso nos pagan un sueldo por hacer lo que hacemos ahí. Ahora, ¿qué fue el poder que Jesús prometió para capacitar a sus testigos? Ya vimos en Lucas 1, perdón, en Hechos 1:8.
Este es un versículo para aprenderse de memoria. ¿Alguno se lo sabe de memoria? ¿Lo puede decir alguno de memoria? ¿Mm? ¿Quién lo puede decir de memoria? A ver, ¿quién se anima? Poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Algo por ahí, creo. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más se anima? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. También Jerusalén, estuvo, Jerusalén. estuvo más o menos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que se anime? Alguien más que se anime, no importa como la parte que se acuerde, a ver. ¿Nadie más? Bueno, este les queda de tarea también, de memoria. Este es un texto para memorizar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que nos prometió el Señor Jesús. Ahora, Lucas 24, 48 y 49 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Acá le hizo la promesa. En Hechos 1:8 se los vuelve a recordar, no se vayan de Jerusalén, les había dicho, quédense hasta que reciban este poder. Y esto se va a cumplir en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo y ellos son investidos de poder y comienzan a hablar en otras lenguas. Pregunto, ¿qué hablaban en otras lenguas? ¿Qué es lo que hablaban? Otros idiomas. Otro idioma. Otro Sí, idioma. hablaban en otros idiomas, idiomas que existen, no son esos sonidos raros que algunos practican, no son idiomas. Pero ¿qué es lo que decían en en esos otros idiomas? Las ¿Cómo? maravillas de, las Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. maravillas de Dios. ¿Y qué eran esas maravillas de Dios? Que Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo su Hijo a morir por los pecados del hombre, y todo aquel que crea en él, en su muerte y en su resurrección, tiene vida eterna. Esas son las maravillas que vos y yo tenemos que comunicar. Esas son las maravillas de Dios. Para eso se nos dio el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Para ser testigos. Ahora, ¿qué es la lucha que enfrentamos? Que enfrenta todo aquel que trata de cumplir esta orden. Este es un pasaje que ya nosotros leímos, Mateo 16:18. A ver, ¿quién lo puede volver a leer? Ya lo leímos en la clase anterior. ¿Mm? ¿Alguien? Amén. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hade no prevalecerán contra ella. Muy bien. Las puertas del Hades. Hay una lucha que enfrentamos. Hay una lucha. El infierno se opone. Por decir, el infierno es una expresión nomás, ¿no? El infierno es una expresión, porque pensamos en el mundo o en el reino de tinieblas, en el reino de maldad, ¿no? De huestes celestiales gobernado por Satanás. Entonces, decimos el infierno se opone, es una expresión, porque en realidad, si queremos ser estrictos con el tema del infierno, no sé si ustedes sabían, pero el infierno no está estrenado, ¿no? Algunos piensan que el infierno es donde está Satanás allí con cachos, cuernos y su tridente, gobernando él y las diablitas bailando delante de él y él allí disfrutando, gobernando el infierno. Y no, no es así. En el infierno no hay nadie. Las dos personas que van a estrenar el lago de fuego, el infierno, donde el fuego no se apaga, el lago de fuego, son la bestia y el falso profeta, eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Así que en el infierno no hay nadie ahora. Así que solamente una expresión, el infierno se opone. Es todo el reino de maldad se opone al avance del evangelio. Pero debemos recordar
que tenemos el poder del Espíritu Santo y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Según de Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, tenemos un sistema de maldad que se opone. Entonces, nuestra lucha no es contra mi vecino que se me opone, mi lucha no es contra mi jefe que se me opone, mi lucha no es contra ningún ser humano, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes en las regiones celestes, huestes de maldad, no en las regiones celestes. ¿Sí? Así es que tenemos que, como dice aquí, usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar todos esos argumentos, todas esas filosofías, todas esas ideas que el mundo va desarrollando a través de los cuales intenta ridiculizar el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Y ¿qué piensa Dios de la persona que no cumple sus deseos? Lucas 13, del 6 al 9. ¿Qué dice? A ver, ayúdenme. Amén. Lucas 3, 6, 9 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que utilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no la cortara después. Amén. Y no la cortarás después. Entonces, aquí se nos cuenta una parábola donde un hombre viene a su viña y su viña no produce y no produce y no produce. Y el dueño de la viña dice, bueno, esto está que me inutiliza la tierra. Está de gana acá. No, la voy a cortar. Pero está allí la persona que cuida la viña y le dice, no, le dice, mira, ten paciencia, dale un tiempito más, yo voy a abonarla y bueno, vamos a hacer un último intento. Si da fruto, amén, buenísimo. Y si no da, bueno, ahí sí ya córtala. ¿Sí? Algunos usan este pasaje, al igual que Juan 15, ¿se acuerdan Juan 15? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, será cortado, será echado fuera. Algunos usan este pasaje para hablar de pérdida de salvación. Dice, ve, va a ser echado al agua de fuego. Nada que ver, nada que ver. Estos pasajes no están hablando de salvación. El Señor no está comunicando, como por ejemplo en Juan capítulo 3, cuando se encuentra con Nicodemo y habla específicamente cómo entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Acá el tema no es de cómo entrar al reino de los cielos, no es cómo ser salvo, no está hablando de salvación, está hablando de producción, no de salvación. Entonces, la gente toma y saca de contexto, eh, no entienden de qué se está hablando y dicen, ves, la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde, porque el Señor Jesucristo dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y yo les doy vida eterna. No dice, yo les daré vida eterna, sino yo les doy vida eterna, ¿sí? Y no perecerán jamás. O sea, jamás de los jamases va a ocurrir que una oveja mía perezca, dice el Señor, ¿no? Jamás, eso no va a ocurrir nunca. Si es mi oveja, no va a perecer jamás. Entonces, no puede ser que la Biblia diga, o que el Señor Jesucristo diga que Él nos ha dado una vida eterna, si eterna no se termina nunca, y que no va a perecer jamás, y de pronto en otro lado diga, ah, no, sí, pero si no produce lo voy a echar al infierno. No, no, no está hablando, el tema no está hablando de salvación. La Biblia no se contradice, no se contradice. La Biblia se complementa. Una cosa es cuando habla de salvación, que no es este el caso, sino que está hablando de producción.
¿Qué piensa Dios de la persona que no cumple sus deseos? Él dice, bueno, hay que sacarla, está inutilizando la tierra, está inutilizando. Ahora, ¿cómo Dios trata con las personas que sí son pámpano o que sí son sus ovejas, pero que no están produciendo fruto? Dice, bueno, voy a tener que disciplinarlos. Los voy a abonar un poquito. Les voy a abonar un poquito. Si no, voy a tener que ser más drástico. ¿Se acuerdan cómo trató Dios a la iglesia en Corinto, en la iglesia de Corinto, aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente? Dice allí en 1 Corintios 11, ¿no? Dice que cada uno se examine a sí mismo, ¿no? Porque algunos, dice, están tomando la cena indignamente, ya están enfermos, otros debilitados y otros ya duermen. ¿Qué hizo el Señor? Mandó enfermedad, debilidad y otros que ya no querían, ya lo sacó, ¿no? Duermen. La palabra dormir habla de, ya no está mal, murieron físicamente, ¿sí? Estos ya murieron físicamente. Disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no dan fruto. Están inutilizando la tierra, como dice en Lucas 13. Están inutilizando la tierra. ¿Qué hace acá ocupando un lugar? Sea, lo estoy que lo abono, lo abono, lo abono, lo abono, lo abono. No produce. Bueno, ¿qué haces acá, querido? Bueno, listo, vámonos. Y lo lleva. ¿Sí? Entonces, no se confunda con este pasaje, ¿no? No habla de salvación, habla de producción. Y cuando dice que lo va a sacar, ¿eh? Hebreos 6 también es un pasaje que mucha gente usa para pérdida de salvación, cuando lo que está hablando es de testimonio, de producción. Y dice que la tierra va a ser quemada. Y ustedes que trabajan en el campo, algunos de ustedes seguramente trabajarán en el campo, sabrán que cuando el terreno produce mucha maleza y mucha maleza y mucha maleza, se corta, se echa el veneno para la maleza, pero sigue produciendo, bueno, listo, ya está. Hay que quemarla, hay que quemar toda la maleza esta, hay que quemar esta tierra. ¿Y qué pasa? Ese proceso de quemar la tierra lo que hace es matar toda la maleza, matar toda la hierba mala y a su vez la potencia, la repotencia para que esté lista para volver a sembrar luego, porque queremos que produzca. Entonces, el fuego allí es disciplina, punto. Entonces, ¿qué piensa Dios de la persona que no cumple sus deseos? ¿Qué está haciendo? Inutilizando la tierra, está ocupando un lugar de gana, de gana. Entonces, bueno, Dios va a tratar de abonarla un poquito más, pero si esa persona no produce, la va a disciplinar fuertemente. Ahora, claro, ¿a quién disciplina a Dios? Hebreos capítulo 12 dice que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién disciplina? Al hijo. Al que no es su hijo no disciplina. Dios no disciplina al hijo del vecino. No disciplina al hijo del vecino. Dios disciplina a sus hijos. Entonces, a veces uno dice, pero esta persona viene a la iglesia y vive en pecado y yo no veo que le pasa nada. No le pasa nada. Y bueno, quizás no es hijo, porque Dios no disciplina a quien no es su hijo. Disciplina a sus hijos. Quizás no sea hijo, no sé. Eso yo no lo voy a juzgar, eso Dios lo sabe. Pero a nosotros nos corresponde llevar fruto. Vamos un momento a Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15 porque quiero destacar algunas cositas de allí con respecto a la producción. Dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Subraya por favor en tu Biblia la palabra lleva fruto y para que lleve más fruto. ¿Ok? Y luego, permíteme saltarme un poquito más al versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Quiero que notes la progresión, por eso te dice subrayar, ¿sí? Subraya el versículo 8 también. Primero dice, para que lleve fruto, y luego dice que lo limpiará para que lleve más fruto,
Y finalmente Dios quiere que lleve mucho fruto. Mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre. ¿Para qué está la iglesia? Para glorificar al Padre. ¿Y cómo glorifica al Padre? Llevando mucho fruto. ¿Qué es ese fruto? ¿Qué es ese fruto? Son las almas. Son las almas que ganamos para Cristo. Ese es el fruto. Dice, en esto es glorificado mi Padre. Y el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Sí? Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay mayor gozo que ver a un pecador pasar de muerte a vida, a un pecador arrepentido, viniendo a los pies de Cristo. ¿Sí? Entonces, en Proverbios, permítame abrirle Proverbios un momento. Allí en Proverbios 11:30 dice, el fruto de justicia es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Es sabio. ¿Sí? Estamos para ganar almas. Estamos para llevar mucho fruto. Así es que en estos últimos minutos, yo voy a pedirles, ¿cuántos estamos conectados? A ver cuántos estamos. No sé dónde ver eso. A ver cómo puedo saber cuántos estamos conectados. 7 ¿Alguien? conectados. 7, pero incluido Jonathan y mi persona. Ah, tal vez. Entonces hay 5 conexiones. 5 conexiones. Entonces, hagamos una Sí. cosa. Yo me voy a mutear en la cámara y me voy a mutear. ¿Cómo hago acá esto? Me voy a mutear en la cámara y me voy a mutear en el micrófono y les voy a dejar a ustedes estos puntos de discusión para que en estos 10 minutos ustedes discutan los siguientes puntos. ¿Están viendo en la pantalla los siguientes puntos? ¿En qué consiste? Sí. Muy bien. ¿En qué consiste el plan de Dios para la humanidad? ¿Qué porcentaje de las personas de su propia iglesia entienden lo que es el Evangelio? ¿Qué motivación utilizó Jesús para que sus seguidores evangelicen? ¿Sí? ¿Y qué es el territorio de nuestro trabajo? ¿Sí? De evangelización. Y finalmente, ¿qué es el lugar más adecuado para evangelizar según su criterio? Estos 5 puntos se los voy a dejar para que ustedes charlen. ¿Sí? Yo me voy un momento a mutear y los voy a dejar a ustedes que conversen entre ustedes, que charlen entre ustedes en estos 10 minutos y luego hacemos una conclusión. ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Muy bien. Entonces, uno de ustedes va a liderar, cualquiera de ustedes que desee, que tome la iniciativa y anoten las respuestas, o sea, las conclusiones a las que ustedes llegan con respecto a estos puntos. ¿Ok? Ahí se los dejo entonces. Nos quedan 7 minutitos. Aló. Hermanos, respondan cualquier cosa. ¿En qué consiste el plan de Dios para la humanidad? Amén, hermanos, hablen, hermanos, hablen. La número 1. ¿En qué, O la sea, el número plan uno, de Dios sí, consiste,
A ver, el plan ¿En de qué Dios consiste? consiste Plan de Dios que para toda la humanidad, o sea, consiste que toda la humanidad venga a los pies de Cristo. Y ¿En la Es el qué plan forma de de Dios, hacerlo que todos se arrepientan. O sea, que todos se arrepientan, que nadie perezca en esta tribulación cuando Él venga. Eso es el plan de Dios, que todos busquemos el arrepentimiento. ¿En qué consiste el plan de Dios? Que todos sean salvos, hermano. ahí tomando en Porque Dios no cuenta, quiere pues, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, que eso todos es. sean salvos, dice su palabra. Amén. El plan de Dios es que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En sí, el plan de Dios es salvar a la humanidad por medio de su Hijo mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Cuál van a contestar, hermano? ¿Cuál van a poner ahí? ¿Cuál de esas respuestas vamos a poner en nuestros libros, en nuestros cuadernos? Un poco Me de, parece a mí, me ¿O parece la a mí hacemos que personal? ¿La hacemos personal? No. claro, un poco, pero, o sea, un poco de cada una, mi hermano, porque casi las tres coinciden. Ajá. en qué la primera puede ser así, ¿verdad? ¿En qué consiste el plan de Dios? El plan de Dios consiste en que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Bueno, como lo había mencionado antes, como dice Juan 3:16, por medio de la fe en su sangre. ¿Alguien está notando, no? Anótate, mi hermano, anótate. Anotemos. ¿En qué consiste el plan de Dios para la humanidad? La número 2. A ver, que no veo. ¿Qué porcentaje de las personas de su propia iglesia entienden lo que es el evangelio? ¿Qué persona es la persona? Ahí dependiendo de cuántos hayan. 30. Yo digo un 70%. Sí, 70, 60%. Porque igualmente hay hermanos, a veces hay hermanos que igual no sabemos, no se saben a veces qué es el evangelio. Ah, A veces, por ejemplo, hay muchos hermanos que a veces no saben qué significa la palabra evangelio, para qué estamos en esta tierra. es verdad. Sí. Y en la iglesia hay unos que están Entonces, recién, otros están de visitas a veces. Pongámosle un digo un 70%. un 70%, un 70%. Ya. La tercera. ¿Qué motivación utilizó Jesús para sus seguidores evangelizaran? Juan 20:21. O sea, nos dio esa motivación de que tenemos que tener paz, tranquilidad. Esa es la motivación que nuestro Dios nos dejó, nuestro Señor Jesucristo. Son 20, 21, entonces.
Entonces, 20, 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros con el envío del Padre. ¿Qué dice Juan 20:21? Léalo, hermano, en voz alta para escuchar. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió al Padre, así también yo os envío. O sea, la motivación que nos da es paz, tranquilidad a un cristiano, ¿verdad? Un seguidor de Cristo. O sea, tenemos confianza que Él está con nosotros. Como tú enviaste al mundo. Aquí otro versículo, hermano, un versículo que dice en Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. O sea, ¿qué motivación utiliza Jesús para que sus seguidores evangelicen? Que tenemos la confianza de que tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Paz y confianza en Dios. Sí. Hermano, verá, el 21 dice así, verá. Hay que entender que entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, para mí es que así como Dios ha enviado a Jesucristo y Jesucristo ha enviado a sus apóstoles, yo creo que de la misma manera también nosotros somos llamados o somos enviados también de parte de Dios, porque si hablamos de misiones en esta materia, somos también enviados por Dios a proclamar su palabra. Amén. Obedecer lo que Cristo nos dejó, porque dice que Él obedece lo que el Padre lo envió. O sea, nosotros también obedecemos lo que Dios nos ha mandado. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, ¿no es verdad? Entonces nos manda a ser discípulos, o sea, cómo prolongar el Evangelio. Obedecer lo que nos ha dicho. O sea que nos motiva a tener paz, confianza en Dios y también a obedecer a su mandato. El mandato que evangelizar, es el mandato que nos ha mandado, porque hay que motivar a usted a Jesús para que sus seguidores evangelicen. O sea, él dice, así como mi Padre me envió a mí, yo lo envío a vosotros. O sea, él obedece la voluntad del Padre, ¿no es verdad? Sí, eso es una referencia a Mateo 28, de la gran Exactamente. comisión. Sí. Entonces la motivación es esa, o sea, también nosotros debemos de ir. Obedecer el mandato. Obedecer el mandato. Amén. La D, ¿qué? A ver, que no veo, que no tengo lentes. ¿Alguien que lea la D? La D no la puedo leer. ¿Quién la puede leer? Tampoco tiene teléfono, no me sale, solo me sale. Ahí. ¿Qué es el territorio de nuestro trabajo? Que yo no tengo los lentes esta noche, me quedaron en el carro. ¿Qué es el territorio? Dice, ¿no? Dice, ¿qué es el territorio de nuestro trabajo? En Hechos 1:8. Hasta lo último de la tierra. El territorio es hasta lo último de la tierra. Claro, hasta el último de la tierra, sí. No hay límite. O sea, no hay límite. ¿Qué es el territorio de nuestro trabajo? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que es infinito, o sea, lo último, o sea, que es finito. No hay límite, hay que llevar hasta el último rincón de la tierra, hasta el último rincón del mundo tenemos que proclamar el evangelio. Sería todo el mundo. Claro, sería todo el mundo. Todo el mundo inconverso sería. Amén. La otra, ¿qué es el lugar más adecuado para evangelizar según su criterio? Un lugar que puede evangelizar, dice. ¿Qué sería? ¿Qué es el lugar más adecuado para evangelizar según su criterio? En los aires libres.
Puerta, puerta. Sí. Puerta a puerta también. Puerta a puerta también, sí. Es el lugar más adecuado para organizar. Para evangelizar realmente lo mejor es puerta a puerta, porque si vamos a tener una campaña ahí, la gente se pone a comer, se pone a conversar y no reciben el mensaje. Así es. Es terrible, terrible. Pero si usted va puerta a puerta o lleva un discipulado, o lleva una célula, es Ujú. diferente. Un grupo de estudio, Puerta a puerta, eso es preciso. Yo más, más creo, dice que fuera de la iglesia sería. claro. Ajá. Fuera del templo. Fuera del templo. Fuera de la iglesia, visitar los hogares. Ok, ¿cómo les fue? Ya estamos. Bien, bien, por ahí. Ok, a ver, vamos a ver desde la primera. ¿En qué consiste el plan de Dios para la humanidad? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todas ¿Qué? las personas sean salvas. Amén. Exacto, que todos puedan llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Él. ¿Sí? Para eso envía a Jesucristo. Nosotros tenemos que, A toda la humanidad. y entonces nosotros tenemos que anunciar ese evangelio, ¿no? Pero para anunciar ese evangelio, ¿qué porcentaje de personas de su propia iglesia entienden lo que es el evangelio? Un Más o menos 70, 80. 70%. un No 80% todo. entiende y el 20% no entiende. Claro. Amén. Porque Mm, a veces hay personas que están de visita, otros que son recién creyentes y están por ahí a medias. ok. Bueno, yo les digo algo. Yo creo que más bien es al revés. Yo creo que más bien apenas un 20% entiende lo que es el evangelio. Apenas el 20%. Se lo digo Puede ser, sí. por la realidad en la que se encuentra el mundo el día de hoy. Es la cantidad de gente que entiende el evangelio es muy poca. Porque una cosa es sentirse cómodo en la iglesia, gustarle la iglesia, le gusta el ambiente, le gusta que se siente bonito, pero entender el evangelio, miren, en la iglesia donde yo estoy predicando, por ejemplo, donde Dios ahora me permite ser pastor, yo dije, nunca más voy acá a presentar a un niño, nunca más. A mí me encanta presentar bebés, pero dije, nunca más voy a presentar si primero no tengo una serie de charlas con los padres. Y en la iglesia hemos tomado esta decisión y finalmente hoy por hoy es así. Ya todo, hace algunos años ya nosotros no presentamos niños si no tenemos primero charlas con los padres. Hacemos un pequeño curso donde el primer tema es que el padre entienda que ellos son los que tienen el privilegio y la responsabilidad de guiar a sus hijos a Cristo. Ellos tienen que presentar o guiar a sus hijos a Cristo. Y ese privilegio no se los tiene que quitar nadie, no se los tiene que sacar nadie, ni siquiera la iglesia. La iglesia como organización, ¿no? Ellos son los que tienen que presentar o guiar a su hijo a Cristo. Y tienen que estar listos. Entonces, cuando yo les pregunto, cuando tu hijo te diga, papá, ¿por qué vamos a la iglesia? O papá, ¿por qué oramos antes de comer? O papá, es tu oportunidad, entonces de ahí presentarle el evangelio. ¿Qué le dirías a tu hijo si te pregunta qué necesito para ser salvo? Y entonces comienzan a decir, no, para ser salvo tiene que ir a la iglesia, no, para ser salvo tiene que leer la Biblia, no, para ser salvo tiene que portarse bien, no, para ser salvo tiene que hacer lo que a Dios le agrada. Y vos te das cuenta, no han entendido nada del evangelio estos tipos. Y tienen años en el evangelio, o años en la vida cristiana, años yendo a la iglesia, pero no han entendido el evangelio. Entonces, el porcentaje de gente que entiende el evangelio es un porcentaje mínimo. Muy pocos han entendido el Evangelio. Y cuando vos les pides, bueno, vamos a evangelizar, y los escuchas lo que dicen, le dicen, Dios te ama, ven a la iglesia. Y de pronto, eso es todo lo que dijeron a la gente.
pero te dicen, sí, fuimos a predicar el evangelio, hoy salimos a predicar el evangelio y solo le dijeron, Dios te ama, ven a la iglesia. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Entonces, te das cuenta que hay mucha gente que no ha entendido qué es el evangelio. El porcentaje es altísimo de gente que no ha entendido. Muy pocos son los que se han entendido. Ahora, ¿qué motivación utilizó Jesús para que sus seguidores evangelicen? ¿Qué motivación? De que así como el Padre lo envió a él, él también los envió a evangelizar. Amén. Escuchen, el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no hizo antes. Nunca nos va a pedir que hagamos algo que Él no hizo antes. Él, por ejemplo, nos pide en su palabra orar sin cesar. Él vivió una vida de oración. Él nos pide que vivamos en santidad. Él vivió totalmente santo, apartado de pecado. Él nos pide obediencia. Él obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos pide que vayamos y anunciemos. Él vino y anunció. Y en Juan 17 dice, la obra que tú me diste que hiciese, la hice, ¿no? Entonces, como el Padre me envió, ahora yo les envío. Ahora yo les envío. O sea, 1 Pedro, capítulo 2 dice, ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. La motivación es su mismo ejemplo. Es hacer lo que Él vino a hacer. Es seguir su mandato. Jesucristo vino, Él dijo, yo no voy a llamar a justos, sino a pecadores de arrepentimiento. Y hoy por hoy Él sigue llamando. Ya no está acá, Él está a la diestra de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo sigue llamando? A través de nosotros. Como si Cristo rogase por medio nuestro, os rogamos reconciliados con Cristo. Entonces la motivación es hacer lo mismo que Él ya hizo, es seguir sus pisadas, es seguir su ejemplo. Para eso Él vino a este mundo y para eso nos ha dado el poder del Espíritu Santo en este mundo, para que hagamos lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el territorio de nuestro trabajo? ¿Qué es el territorio de nuestro trabajo? ¿Dónde tenemos que evangelizar? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y para eso tenemos que estar muy atentos. ¿Cuál es mi mundo? Bueno, mi mundo es este. Dios me mandó a ser un panadero, a ser un sastre, a ser un agricultor, a ser un mecánico, a ser un médico. Dios me mandó allí a predicar el evangelio. Ese es mi campo misionero, ¿sí? Y claro, quizás yo no puedo cruzar la frontera, quizás yo no puedo irme a otro continente, pero sí puedo apoyar para que se siga haciendo misiones allá. Pero porque ya estoy ofrendando para que otro haga misiones allá, no es la excusa para que yo ya no sea un misionero. Todos somos misioneros, ¿ok? Y esto es hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es el lugar más adecuado para evangelizar según su criterio? O en otras palabras sería, ¿cuál es el lugar? ¿Cómo? En otras palabras sería, ¿cuál es el lugar? ¿O qué lugar me Claro, parece más conveniente? claro, Yo El creo que lugar, puede ser, perdón, hermano, recién me estoy conectando, pero yo pienso que el lugar más adecuado para evangelizar es donde estoy, donde me encuentro. ex, Si me encuentro en ex, mi trabajo, en mi trabajo. Si me encuentro estudiando en la escuela, si me encuentro en mi casa, en mi hogar, donde estoy, ese es el lugar más adecuado. exactamente. Es donde Dios me tiene. Ese es el lugar para predicar el evangelio. Ese es el lugar. Algunos quieren irse de misioneros a otros lados y ni siquiera cumplen la misión en donde están en este momento. No cumplen la misión donde están en este momento. No, el lugar más adecuado es donde estoy en este momento. Ahí tengo que predicar el evangelio. ¿Sí? No esperar a que Dios me llame para que vaya a otro lado. No, no, es ahora, acá. Cuando yo fui misionero en Palabra de Vida, teníamos un filtro. Venían personas, yo quiero ser misionero. Ah, sí. Y dime, ¿y a cuántos has evangelizado en esta semana? No, esta semana no. Bueno, en el último mes. Bueno, a uno. ¿A uno en el último mes? ¿Le predicaste el evangelio?
¿Y quieres irte a otro lado a ser misionero? ¿Y aquí donde estás ahora no le predicas a uno? No sé si realmente tu llamado lo has entendido, ¿no? Ahora, la manera de evangelizar hoy por hoy es justamente el evangelio relacional. Es las relaciones, es mis amigos, mis compañeros, mi familia, ¿sí? Es la manera relacional. Y este es un tema muy, muy amplio para hablar del evangelio relacional, porque eh, la gente, lejos de querernos escuchar, muchas veces más bien están cerrados porque ya llegó el hermanito, llegó el religioso, llegó el fanático, llegó el aleluya, porque hay mensajes donde la actitud con la que se les predica no es una actitud de amor, sino que es una actitud como de odio, de ira, cuando la motivación tiene que ser el amor por el perdido. De tal manera amó Dios al perdido. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún desgraciados, miserables pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdón por el énfasis que yo le pongo, ¿no? Pero Romanos 5:8 dice eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo me Porque le, amó y murió por mí? Cuando yo era un pecador. Ahí me amó y murió por mí. No esperó a que yo me arrepienta, que me porte bien para amarme. No, demostró su amor cuando yo era un pecador. ¿Sí? Entonces, cuando le explicamos a la gente, eh, ¿qué recibe la gente en ese mensaje? En la forma de transmitir el mensaje. Recibe odio, recibe ira, de pronto percibe que me creo mejor que él, que el otro es un pecador. Y yo no, yo también soy pecador. ¿Sí? Entonces, hoy el evangelio tiene que ser un evangelio relacional, que en la amistad, en el amor, en el compañerismo, en la camaradería, podamos tener una charla del evangelio, una plática del evangelio. Pero bueno, ese en realidad debería ser un taller aparte o un tema aparte, una materia aparte, cómo predicar el evangelio relacional, pero no nos alcanzaría ahora el tiempo para verlo. ¿Sí? Bueno, vamos a parar por hoy, amados hermanos, y, y espero que sigan leyendo el libro y que sigan cumpliendo la tarea del libro. ¿Sí? Si no han podido, hermosa esa muñeca, al lado del papi. Qué hermosa lindo. es. Qué linda, muñequita. Qué bueno que está aprendiendo la palabra de Dios al lado del papi. Por lo menos dándole ánimo moral, apoyo. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda antes de cerrar? Sobre lo que estaba diciendo, hermano, sobre del Evangelio, yo pienso que a veces más bien de predicar como que le estamos imponiendo nuestro Evangelio a algunas personas, ¿no? Y eso hace a veces que haya ese rechazo, ¿no? Más que vivirlo, ¿no? La gente ve lo que nosotros somos, a veces le queremos como imponer, ¿no? Aquí está mi Claro. palabra, esta es la verdad, esta es la que vale, ¿no? Y eso a veces hace que la gente huya, ¿no? Un ejemplo de lo como cuando te viene a predicar los que llamamos testigos de Jehová, ¿no? Llegan a las casas y la gente le cierra las puertas, las ventanas, escóndanse, escóndanse, porque a veces quieren como imponer, ¿no? Sí, entonces eso, ¿no? Quería compartir un poquito eso. Claro. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, ¿se acuerda qué dice el libro de los Hechos sobre Pablo cuando llegó a Atenas? Dice que el espíritu le enardecía, él estaba enardecido al ver a una ciudad entregada a la idolatría. Tenían dioses por todos lados. Pero cuando fue a predicar al Areópago, ¿él qué dijo? Dijo, son unos desgraciados idólatras, tienen ídolos, se van a ir al infierno por idólatras. No, no dijo eso. Dijo, en todo observo que son religiosos. O sea, hay una técnica de evangelismo que se llama triple A. Averigua, admira y admite. Averigua, admira y admite. Triple A. ¿Sí? Averigua. Pablo lo que hizo eso, bueno, ¿en qué cree la gente acá? Uy, cree en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿En qué cree? ¿Sí? Y luego admiró, dijo, varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos, ¿eh? Incluso tienen a un altar a un Dios no conocido. Bueno, de ese Dios permítanme hablarle ahora. De ese les vengo a hablar yo, ¿sí? Entonces no dijo,
no, se van al infierno porque son unos idólatras y está mal. No, 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 no. Admiró su deseo de querer conocer a Dios. Estaban en el camino equivocado, estaban extraviados, pero ellos querían conocer a un Dios, querían agradar a los dioses. De hecho, por eso hicieron uno a un Dios no conocido, por si acaso, no querían ofender a ninguno, no querían ofender a ninguna deidad. Entonces, bueno, admiró eso. Entonces nosotros podemos sentarnos incluso con un ateo y charlar con él y no escandalizarnos, porque Dios ama a ese ateo y lo quiere salvar. Y me puso ahí junto a él para hablarle. Y por más que él me diga, no, vos sos un ridículo, qué retrógrada, qué analfabeto, crees en Papá Noel, crees en cuentos de hadas, Dios no existe. Y yo no me debo escandalizar. Al contrario, yo tengo que buscar hacer un puente para conectarme con esa persona y poderle hablar el Evangelio. Porque si no, ¿quién le va a hablar? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿No? Hemos sido enviados. Tenemos que aprender a mirar a la gente con compasión. La gente está perdida, la gente está cegada. Están cegados por Satanás. Al principio de este mundo les cegó el entendimiento. Entonces tenemos que verlos como son, gente perdida. Reacciona con ira, con bronca, me rompen el folleto en la cara, me gritan, me insultan. Pero yo no tengo, él no es mi enemigo. Él es una víctima de Satanás. Está atrapado en sus garras, está cegado por el enemigo, está en prisiones de maldad, está en prisiones de oscuridad, está allí atrapado en su propio orgullo, en su propia soberbia. Entonces yo tengo que mirarlo como ojos de compasión, no tengo que mirarlo como mi enemigo. Pobre tipo, ¿no? Viene, insulta y grita y me dice, me hace lo bien posible. Y digo, pobre tipo, ¿no? ¿Cómo está tan cegado por Satanás? Necesita a Cristo. Necesita a Cristo. Si Cristo no viene y lo rescata, pobre, qué vida tan miserable. Y no es, te vas al infierno, pecador, miserable, desgraciado. No, eso no me conecta con la gente. Necesitamos tener un evangelio relacional, que la gente pueda mirar a Cristo en nosotros y entonces pueda estar abierta a escuchar el evangelio. ¿Ok? Pero bueno, como le digo, no, esto es para estudiarlo bastante ese tema, pero tratemos de mantenernos en el tema de iglesia local y misiones. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para terminar. ¿Alguien quisiera orar? Amén. Oremos entonces con Alberto. Bendito Dios y gran Padre celestial, mi Dios amado, te honramos y te glorificamos, Señor, creador del cielo y de la tierra. Dios poderoso, Dios maravilloso, Dios amoroso, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de aprender cada día más de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea solamente oída, sino hecha, mi Dios amado, que sea incrustada en nuestros corazones, mi Dios, para no solamente ser oidores, sino hacedores, mi Dios amado. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. A la distancia, Señor, te pido que los bendiga, los cuide, Señor. A nuestro pastor, Señor, que nos está inculcando, Señor, dale paciencia, sabiduría y visión para que tu palabra, Señor, sea expuesta con mucha sabiduría. Gracias por, Señor, darnos la oportunidad, mi Dios, de ser bendecidos, mi Dios amado, esta nueva enseñanza. Cuídalos y protégenos, mi Dios, de todo mal. Gracias, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Si alguno no ha podido enviar las tareas, por favor, póngase al día. Recuerden que para mañana el capítulo 3 y mañana nos vemos a las 8 de la noche, Dios mediante también, para nuestra tercera clase, ¿sí? Entonces, traten Mañana. de mantenerse al día con las tareas, ¿ok? Bueno, linda noche, que Dios me los bendiga, descansen. Amén, bendiciones, mi hermano. Dios bendiga, hermanos. Les diga bendiciones.